Cardona, Cardona. La madre de todas las llaves. Gracias, Michael, nuestro webmaster de nuestro equipo de trabajo Indion.tv. Hoy tenemos el placer de recibir a Ricardo Coral Dorado, que es un realizador y audiovisual y director de cine que ha navegado en todos los espectros de la creación cinematográfica en Colombia, desde el cine comercial hasta el cine más independiente y experimental. Y hoy estamos con su primer trabajo de largometraje cinematográfico. Mi nombre es Sergio Becerra, también soy parte del equipo de Indion.tv. Fui director de la Cinemateca para aquellos que recuerden. Soy investigador y crítico y queremos
en este momento recibir con un abrazo a Ricardo. Ricardo, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí en el apocalipsis, viendo el apocalipsis, cómo se desarrolla. Interesante. Muy bien, la idea es no solamente retomar algunos aspectos estéticos muy interesantes en la película, sino también tender puentes entre épocas y entre lo que pudiera estar pasando actualmente y el retrato, el cuadro que tú y tu equipo creativo realizaron en La Mujer del Piso Alto en 1996. Vamos a comenzar haciendo un paralelo que tiene un poquito más de sentido, que es, digamos, cómo las películas de los años 90 convirtieron los límites de financiación en retos creativos. Lo vimos claramente la semana pasada con Alexandra Cardona, lo vamos a ver ahora contigo y ahí va mi primera pregunta. Y es, no necesariamente la gente sabe que la locación fundamental de tu película tuvo lugar alrededor de la cuadra donde está el Centro de Estudios Gaitanistas y la antigua casa de Jorge Eliezer Gaitán, que fue el lugar a donde llegó el sepelio del asesinado líder liberal Jorge Eliezer Gaitán 2 días después de los eventos del Bogotazo el 9 de abril, sobre los que también versa Confesión a Laura. ¿Cómo convirtieron ese lugar en el spot fundamental de la película y cómo fue esa construcción de imaginarios de reemplazar un espacio físico real en otra cosa completamente diferente planteada por ustedes en la película? Sí, es un asunto como bien dices, como bien lo decías al inicio, hay un asunto de recursividad que tiene que existir para poder hacer la película, ¿sabes? O sea, y nosotros, a mí hay un asunto en el cine realmente que, eso que tú has dicho, pues yo he hecho de todo, televisión, en la industria además, pero digamos el cine más íntimo, más personal, el que más me gustaría hacer o poder seguir haciendo es esa estética de la mujer del visual, que es esa onda en la cual tú estás viendo una película y la película te está diciendo yo soy una película. ¿Sabes? Es una forma más representativa, menos realista del cine, una forma menos naturalista. A mí me gusta más esa representación. Y cuando entonces dijimos, vale, vamos a hacer la película, ¿cómo la hacemos? O sea, inmediatamente yo vi que eso iba a ser una escena teatral, ¿sabes? O sea, íbamos a estar en unos backings teatrales y ahí se iba a desarrollar todo en una cuadra. O sea, como en 2 cuadras, digamos. Claro, y eso también, desde el punto de vista de producción, fue mucho más, nos permitió mucho más, ser mucho más ágiles al momento de planificar todo. Entonces, claro, estaba eso, en esa época eso estaba vallado con con unas, porque ahí no había nada antes, o sea, eso, ahora, bueno, ahora está medio construir, pero antes ahí era solamente el lote y la casa dentro, y eso estaba vallado como con madera. Y esa fue la madera que intervenimos, esa fue la madera, o sea, lo que había ahí, ¿sabes? Y después todo el asunto, por tanto, de recursividad del que tú hablas, pues es total porque era eso y nos venía súper bien para la estética de la película y funcionaba muy bien desde el punto de vista de producción. Entonces, esa locación pues se escogió justamente por eso, porque habían esas vallas. Y yo inmediatamente, cuando ya pensé en la película, cómo ponerla en escena, yo dije, no, teatralicemos, o sea, vamos al teatro. Porque me gusta. O sea, y es una estética, pues es eso, la película tiene una estética muy particular, más o menos conseguida por momentos y tal, pero tiene, en todo caso, sí hay un atrevimiento estético
que en su momento fue pues muy chévere. Para mí, o sea, una película que me gusta. Pues ya que lo mencionas, digamos que esa teatralidad hace que la película sea muy bidimensional y Claro, el hecho de que hayan intervenido muros, así esos muros sean de madera, pues también lleva o conlleva estéticamente a que la película transite las artes gráficas. Esto ya lo habíamos hablado una vez. A mí te dije que me daba la gran impresión que la película estaba completamente imbuida en el cómic. total. Cuéntame cómo fue o cuéntanos cómo fue, digamos, ese tránsito del mundo de las viñetas y el mundo gráfico del cómic traspuesto a esta película en el que los diálogos de los personajes, el vestuario, la iluminación, todo el tiempo nos refieren al cómic y muy particularmente a ese mundo policíaco y detectivesco de Dick Tracy. Sí, o sea, pero, ¿sabes? No es que haya sido involuntario, sí quería el cómic, pero que fuera como Dick Tracy, tampoco lo pensé, eso sería mentira. Pero sí, yo veía las composiciones, de hecho, o sea, todas las composiciones, si tú las ves, tienden a lo plano. Yo no busco un espacio de volumen, ¿sabes? O sea, yo pongo a los personajes frente a una pared que tiene, de colores y los personajes tienen los colores también en su vestuario y tal, y eso ya crea un cuadro estático que a mí es, visualmente me encantaba y me funciona perfecto. Y sí es, claro, es un cómic, porque aplanas la imagen, ¿sabes? Esa, lo que tú dices, se bidimensionaliza todo y entonces pues todo se puede ver como una obra gráfica, una novela gráfica. Entonces, a mí ese, digamos, ¿de dónde viene eso? Ni siquiera podría decirlo porque a mí, digamos, no soy fan del cómic. No, no, o sea, ¿sabes? No soy como que me guste mucho los cómics o tal. No sé, la verdad, yo creo que fue más por la onda teatral que terminamos así en el cómic, ¿vale? Más que en un asunto de que yo haya buscado realmente hacer cómic. La onda sí era aplanar todo. Eso sí lo tenía como concepto, clarísimo. Que las luces siguieran a los personajes. Hay un momento en que se ve claramente uno de los personajes entrando, uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los serenateros. Y la luz lo sigue, ¿sabes? Y esa teatralización es la que genera ese sentido cómico, porque aplana efectivamente. Pero que yo hubiera buscado, o sea, como que te, te mentiría si te digo que yo lo que buscaba era un cómic. No, yo buscaba una película teatral. Y claro, ya con todo, después con todas porque claro, en el arte es muy claro, o sea, la dirección de arte la hizo Keiko, que es un amigo pintor. Entonces tiene toda una onda detrás con el fobismo, ¿sabes? O sea, hay todo un asunto con la paleta de colores y tal, que es muy potente. Y entonces todo eso, o sea, todo eso genera esa sensación. Y aparte porque es estática, la película no se mueve mucho, ¿sabes? La cámara nunca. O sea, es una película que pasa estáticamente. Y son cuadros, cuadros, cuadros. Y efectivamente creo que funciona bien en ese sentido. Vamos a recordarle a nuestro público que el año pasado nos ganamos una beca del Ministerio de Cultura que reflexionaba sobre los imaginarios sobre el centro de Bogotá en el cine. Y una de las películas que recuperamos en nuestra curaduría fue Pepos de Jorge Aldana de 1983, que siempre fue como una especie de leyenda urbana hasta que finalmente la gente que se inscriba y se registre gratuitamente la puede ver en este momento en indion.tv, nuestra plataforma www.indion.tv. Hay un punto en común entre Pepos y la mujer del piso alto, que es esta obsesión por el grafismo en las paredes y por la expresión
artística, ciudadana, poética, el graffiti, las frases, la contundencia de la comunicación en las paredes. Y al mismo tiempo, Pepos es una película que reflexiona muchísimo sobre la escena rock y sobre la influencia de la cultura pop y rock en la juventud bogotana de los ochentas. Sin embargo, tu película, que tiene lugar un poco más de una década después, reflexiona mucho sobre la música popular y no solamente colombiana, sino latinoamericana. En la banda sonora de la película hay bolero, hay tango, hay ranchera, hay música de tríos, hay vieja música cubana, no solamente en la música y en la presencia de personajes muy musicales, sino que además tú involucraste pedazos de canciones dentro del diálogo. ¿Por qué construir ese imaginario alrededor de la música popular en la película? Porque, o sea, nosotros somos totalmente musicales, o sea, no sé, Latinoamérica en general, no sé, o sea, bueno, todos los países igual, ¿no? Pero, o sea, la música está presente todo el tiempo, o sea, ahora ya no, pero antes en las bucetas uno se subía en las bucetas y eso era música a todo, o sea, ¿sabes? Entonces, siempre hay una onda musical muy metida en la gente aquí. Y a mí me gustaba como ese juego, también porque todo se convierte en un juego. Cuando estás creando, pues al fin y al cabo estás jugando, no pasa nada, ¿no? O sea, y a mí lo que me gustaba era jugar ese extrañamiento incluso en los diálogos, ¿sabes? Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, estos personajes van a hablar como Silvio Rodríguez. Estos personajes van a hablar como, no sé, salsa, como salseros. Estos personajes van a hablar como rancheros, ¿sabes? Como de música ranchera. Y así les di un carácter a todos esos personajes que fue muy chévere en el sentido de que se les iba metiendo en los parlamentos, en sus réplicas, se iban introduciendo partes de las canciones de la que ellos, digamos, habíamos dicho, o que yo había dicho que iban a ser de estos personajes. Entonces, eh, yo creo que hay que, en ese asunto de extrañamiento en el cual me metí con la película, había que extrañarlo todo, para que, es que, claro, todo claro, es un universo, ¿no? O sea, cada vez que haces una película estás creando un universo. Y ese universo tiene que encajar todo muy bien. Digo, si íbamos a ser teatralizado, pero los parlamentos iban a ser, las réplicas iban a ser normales, no sé, o sea, no corresponde, ¿sabes? O sea, no correspondería. Entonces hay una necesidad de coherencia estética que a mí me llevó a decir, hey, entonces vamos a extrañarlos a full, ¿sabes? Porque si vamos a teatralizar, ¿vale? Entonces, si vamos a teatralizar, pues teatralicemos. Y eso tiene que ir también, no solamente o sea, tiene que ir en el texto del actor, ¿vale? Y entonces se logra un asunto que, o sea, lo que me ha pasado con esta película es muy chévere porque hay gente que le encanta y hay otra gente que dice esta mierda que, pero, o sea, normal, o sea, ¿sabes? Pero a la gente que le encanta, que es gente además que yo quiero mucho, o sea, lo que más les gusta de la película es ese mundo creado. Sabes que es mentira, o sea, todo es mentira, obviamente, y lo hacemos patente, o sea, yo no quería hacer una película realista, no era mi intención en absoluto, pues y ahí está. Entonces yo tenía que extrañar todo, porque si no se extrañaba todo, no iba a ser coherente. Bueno, antes de seguir con la entrevista, creo que Michael, nuestro webmaster, tiene un anuncio. Hola Sergio, sí, gracias. Bueno, como les comentaba recién arrancando la transmisión, bueno, perdón, arranquemos antes de esto comentando que ya tenemos cerca de
de 11 a 15 personas que están variando en la transmisión, que nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias a ustedes por estar ahí pegados a nosotros. Esperen aquí ya en breve el resto de la entrevista con nosotros. Y ahora sí, los pequeños anuncios que teníamos aquí de por medio. Bueno, lo primero, lo prometido es deuda. Aquí revelamos ante ustedes los primeros 5 pósters de las películas que estaremos estrenando, los cortometrajes que estaremos estrenando en nuestros ya clásicos jueves de estrenos. Cortometrajes que traemos gracias a Cine Toro Experimental Film Festival. Estos son los primeros 5, los revelamos ante ustedes. Aquí ya les regalo los nombres. De acuerdo, estos son los nombres de los primeros 5 cortometrajes que estrenaremos. Blua, Princesa Mohta Duyakui, How to Adapt, Aletheia, The Divine Way. Esos son los primeros 5. Para quienes se queden hasta el final de la transmisión, conocerán los 10 en total, los 10 cortometrajes que estaremos estrenando este jueves en exclusiva por www.indion.tv. También les recuerdo que estamos en este momento en una entrevista en exclusiva con Ricardo Coral, director de La Mujer del Piso Alto. Y finalmente, el último anuncio que les tengo por hoy, o al menos en este momento, es el estreno del nuevo formato que tendremos en Indion, nuestros Indie Talk, arrancando este mismo miércoles con nuestro entrevistador, quien nos está acompañando el día de hoy, Sergio Becerra. Él estará inaugurando este formato llamado Programación y Curaduría Cinematográfica. Espérenlo este miércoles, muy atentos a nuestras redes sociales. Agéndense en el evento ya creado en Facebook para que puedan recibir todos los datos, el enlace y todas las instrucciones para poder ingresar a este Indie Talk. Todos los miércoles vamos a estar realizando uno con diferentes personas, diferentes temáticas. Todos ellos, todos los ponentes muy duros y con un amplio bagaje en el tema respectivo de cada uno. Les recordamos que en este momento estamos con Ricardo Coral en una entrevista por el estreno que tuvimos el jueves pasado, La Mujer del Piso Alto. Vamos a volver con ellos. Muchas gracias, Michael, por tu anuncio. Retomamos la entrevista. Bueno, estábamos hablando del universo musical, del aspecto musical, de la importancia de la música popular, inclusive en los diálogos. La Mujer del Piso Alto es una película deleitante para los melómanos por lo que acabamos de decir, porque las letras de las canciones de toda esta música popular hacen parte del diálogo y de la concepción dramatúrgica de los personajes. Sin embargo, hay un aspecto que me parece muy interesante que contrasta con ese mundo detenido y con ese mundo bidimensional. Y es que uno de los grandes personajes de la película es un automóvil que es como la excusa narrativa a través de la cual van circulando y van montándose y bajándose todos los distintos personajes de la película, vendedores ambulantes, prostitutas, proxenetas, policías, habitantes nocturnos, drogadictos, travestis, AMPA, narcotraficantes, en fin, toda una serie de miembros de la fauna nocturna y vemos este automóvil aparecer en múltiples circunstancias y relanzando un poco la tensión dramática. ¿Cómo fue para ti llegar a ese equilibrio entre lo que no se mueve y lo que se mueve y convertir en un personaje tan importante ese automóvil? Claro, el asunto es, eso lo dice en el afiche de la película, está, yo partía de un asunto, ¿sabes? Es lo que decía Hitchcock, lo dice, ¿no?
El problema no es matar, sino qué hacer con el cadáver, ¿no? Entonces, claro, o sea, el carro se volvía en el elemento fundamental porque ¿qué pasaba? O sea, al principio lo único que pasa es que atropellan a esta mujer y la meten en el baúl. Y claro, cuando ya tú tienes dentro del baúl de un carro que estás viendo permanentemente, estás viendo ese carro y estás como, sabes que ahí hay un muerto, claro, el personaje del carro se vuelve un personajazo, porque pues ahí está, ¿sabes? Y es lo que genera todo el tiempo. Y claro, ya después era sencillo, o sea, una vez resuelves eso, después es sencillo decir, hey, y ahora que los personajes se tienen que ir turnando para encontrarse el cuerpo, porque ¿cuál era la metáfora? O sea, realmente, ¿qué era lo importante? Yo quería hablar sobre Colombia, ¿sabes? Y la onda era la indiferencia absoluta y total frente a la muerte, ¿no? Aquí a nadie le importa la muerte, o sea, y nos sigue sin importar, en el sentido de, o sea, aquí, bueno, han matado cuantos líderes sociales, ayer mataron otro, hay en Buenos Aires y tal, en el Cauca, y nada, no pasa nada, ¿sabes? O sea, han matado no sé cuántos ex guerrilleros de las FARC, y nada pasa. O sea, es una indiferencia total frente a la muerte. Y eso era lo que yo quería mostrar, digamos. ¿Y cómo lo mostraba? Pues nada, porque todos iban encontrando el cuerpo y en vez de, o sea, claro, que se van a preocupar por nada, o sea, la van es desvalijando, digamos, a la muerta. Le van quitando cosas, le van quitando cosas. Entonces, claro, o sea, toda esta nota, pues, genera tensión, el carro se vuelve esa onda móvil, ¿sabes? En medio de la quietud de la noche, lo único que se mueve efectivamente es el carro. Pero píllate que el carro realmente, o sea, solamente se ve como andando y que pudiese como, pero muy lentamente, una vez. De resto, el carro siempre como que entra, ¿sabes? Sale de cuadro, pero él no, digamos, no seguimos su tránsito permanente, ¿sabes? De hecho, las escenas, por ejemplo, hay unas escenas donde está hablando el cara cortada y la madame están hablando, y esa escena, supuestamente el carro tendría que moverse, pero el carro no se mueve. Lo que se mueven son las luces que nosotros hacemos y yo quería que también eso fuese evidente que el carro realmente no se mueve. Entonces, claro, eso se introduce y también sirve, claro, el carro es un personajazo porque es un leitmotiv, pues porque está permanentemente ahí y nos va llevando y nos va haciendo transitar cada uno de los mundos de estos personajes. Es muy interesante lo que dices porque hay ciertos muertos que además después de muertos se vuelven buenos, pero además no saben qué hacer con esos muertos, que es exactamente lo que pasa en este momento entre coronavirus y ñeñe política. Parece que el coronavirus hizo que la ñeñe política fuera justamente enterrada como en un baúl, ¿cierto? Porque les cayó como anillo al dedo. Y pues es muy interesante que hasta el muerto esté confinado. Eso nos lleva un poco a reflexionar sobre lo que está pasando en este momento en el que los invisibles de siempre de repente se convierten como en los grandes protagonistas del espacio público. Los repartidores de Rappi, los habitantes de calle, las prostitutas, los venezolanos expulsados de los pagadiario, toda una serie de personas que cuando la ciudad está habitada por miles de almas o por millones de almas, nosotros simplemente no vemos, despreciamos, invisibilizamos. Y de repente estas son las personas que están habitando el espacio público, porque todos los demás estamos confinados. Aquellos que tenemos suerte de tener un techo, tenemos derecho al confinamiento. Los demás que se los lleve el virus, que se los lleve la pandemia. Entonces, me parece muy interesante que tú hagas una película sobre la fauna nocturna que se apropia al espacio público
Y no solamente que se lo apropia, sino que lo confina, lo controla y cobra por ese control. Hay un control territorial muy interesante en esta película que además está presente en otras películas de la década, como obviamente La Gente de la Universal. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí, o sea, yo creo que hay un asunto de también esa sociedad feudal que es Colombia, ¿sabes? O sea, aquí hay un asunto que es, digamos, de confinamiento de real en términos de yo soy el señor feudal y yo no tengo trabajadores, sino que tengo sirvientes, ¿no? Y entonces en ese sentido, todo se cobra también y todo significa, el espacio se cobra, ¿no? Y el espacio, o sea, es un asunto de apropiación y demás. Y efectivamente, nosotros tuvimos una anécdota muy chévere en un momento ahí, porque venían habitantes de calle, realmente gamines y tal, que pasaban por ahí, y de hecho, varios de ellos, o sea, a los gamines les asesoraron, o sea, porque ellos eran actores, y pasaban gamines viendo cómo se estaba rodando la película, y los manes se enrollaban ahí, y entonces les explicaban cómo era lo de ponerse la, el pegante, oler la nota y tal, o sea, toda una onda, y después en un momento dado, que sí, claro, uno de ellos, se disgustó porque no teníamos comida para darle, y ya no teníamos realmente, y entonces nos gritó, no, se emputó muchísimo y nos gritó, pequeño burgueses perfumados, ustedes no saben lo que es la calle, guau, se vino así durísimo. Claro, porque ahí los veía realmente que ellos son dueños de la calle. Ellos, esta gente que, claro, los habitantes de calle, por eso se llaman habitantes de calle, porque ellos son los dueños de eso. Ese es su espacio. Y ese es un espacio que es, pues, o sea, en todo caso, es también totalmente lo que hacen, ¿no? O sea, tienes que pagarle tienes que pagar por el derecho de cancha, lo dicen ahí y tal. Entonces, todo es también, hey, págame. Todo es también un asunto en ese sentido feudal de yo cobro absolutamente por todo. Entonces, en el sentido digo, de yo tengo la propiedad y entonces yo a ti te voy a arrendarla y te la y voy a usufructuarte, exprimirte. Entonces, Es un aspecto que vuelve en muchas películas de los años 90, esta cuestión del encierro, de la frontera, del feudo, de personajes que están dentro de jaulas, dentro de peceras, dentro de cuadras, dentro de sectores, dentro de cuadrantes, controlados por algún tipo de poder, sea la pandilla, sea la mafia, sea la policía, sea el ejército, sea quien sea. Ayer fue 19 de abril, un 19 de abril de 1970 ocurrió el fraude electoral más escandaloso de Colombia, y releyendo un artículo al respecto en El Espectador, me recordaba que hubo un confinamiento del ejército de la familia Rojas de 35 días en el barrio Teusaquillo, rodeado por el ejército. Otro tanto ocurrió durante la toma de la República, de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19 en 1980, unos cuantos años después, una década después. Es decir, somos un país y somos una ciudad y somos una sociedad confinada por el estado de sitio, por el estado de excepción, por el toque de queda, por la guerra civil, pero parece que solo nos dimos cuenta cuando no podemos salir a trotar o cuando no podemos ir al gimnasio o no podemos ir al cine. Y por lo tanto es muy interesante y muy importante que revisemos esas películas sobre el encierro de la década de los 90 a ver qué nos bota. Y para que eso pueda ser así, en complemento de la película que tenemos en www.indion.tv, tu película La Mujer del Piso Alto de 1996, invitamos a todos nuestros seguidores a que le echen un vistazo al guión de la película que salió en la colección de guionistas colombianos patrocinada por el Ministerio de Cultura. Aquí está el guión, secuencia por secuencia,
hay otras películas sobre las cuales también está el guión, pero existe esta colección para que ustedes le echen un ojo y puedan de manera un poco más específica utilizar esta entrevista que estamos teniendo con Ricardo como herramienta de trabajo y como herramienta de análisis. Unos últimos propósitos, unas últimas ideas que le quieras entregar a nuestros amables seguidores. Nada, que es momento de la acción, o sea, no ha habido un momento más interesante en la historia, no solamente de la humanidad, sino de la Tierra. O sea, esto lo decía algún pensador de estos filósofos de la contemporaneidad, hablando sobre el momento que estamos viviendo. O sea, nunca organismos vivos, desde las bacterias, nunca se habían visto tener que, o sea, confinarse y apartarse los unos de los otros de esta forma. O sea, nunca los organismos vivos habían tenido, ningún organismo vivo en la Tierra había pasado esto, o sea, ningún organismo vivo lo había pasado. Entonces es un asunto, o sea, de verdad súper interesante observarlo, vivirlo y plasmarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un gran momento para la creatividad y para ponerse a pensar en esto y de verdad pensárselo hacia un asunto que uno pueda decir, podemos hacer cosas, ¿sabes? Podemos crear, podemos seguir, además, ¿por qué no? O sea, ¿qué necesitamos? Una pantalla, necesitamos esto que está aquí, que es la cámara y chao, y un computador que es a través de lo cual nosotros nos estamos comunicando para editar y chao, pero hay, o sea, una cantidad de universo impresionante en este momento para ser retratado, para ser visto y para ser pues para ser plasmado y para que quede en la memoria, ¿no? El momento. Yo creo que para nosotros los cineastas es un momento único, real, pues obvio, como para todo el mundo, pero es que esto es de mágica, es un asunto muy bello. Pues bello, digo, dentro de todo lo que es de terrible, pero si lo miramos como materia para explotar, material de inspiración y demás, pues es inagotable. Entonces me Pues ya lo parece vieron, queridos seguidores, en esta edad media digital en que estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo estamos aislados, en que irónicamente los animales nos miran poblados, que es lo que está pasando en las ciudades del mundo, tal como lo decía Lisandro Duque en una reciente columna del Espectador. Y ahora le damos nuevamente el paso a Michael para que nos diga si tenemos preguntas, inquietudes, comentarios de nuestros seguidores. Bueno, ya escucharon a Sergio y a Ricardo. Qué interesante entrevista. Recuerden que a partir de este momento, por medio del Facebook Live, pueden empezar a hacer todas las preguntas que tengan al respecto, tanto de la película como directamente al director. Todas las preguntas pueden empezar a hacerlas por medio de nuestro Facebook Live. Mientras tanto, vamos a presentar a ustedes las 10 pósters de los cortometrajes que estaremos estrenando este jueves, en nuestro jueves de estrenos, gracias a una colaboración con Cine Toro. Son 10 cortometrajes. Aquí están los títulos. Bueno, arrancamos con los que ya les he dicho anteriormente. Blua, Princesa Mostadu Yakubi, How to Adapt, Aletheia, The Divine Way, Hiatu, Inventio, La noble iluminación de la bestia, La silla de la estación, Para ver morir una mosca. Estos son en total los 10 cortometrajes que estaremos estrenando en exclusiva por www.indion.tv. Recuerden que tan solo es inscribirse, redimir el código que aparece arriba en planes e inmediatamente tendrán acceso a todo nuestro catálogo completo. Para este jueves, claramente la recomendación es pegarse a todos estos cortometrajes. Realmente no se los van a querer perder por nada. Regresamos a nuestras redes sociales, esperamos tener muchas preguntas de parte de todos nuestros seguidores
Mil gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les recordamos que estamos hoy con Ricardo Coral, director de La Mujer del Piso Alto. Bueno, tal parece que nuestros seguidores son un poco penosos, pero mil gracias a todos los que se quedaron. Queremos cerrar esta transmisión con un par de fotografías, una galería de imágenes inéditas y un par de notas de prensa de la época en que se estrenó y se estaba produciendo La Mujer del Piso Alto. Queremos dejarlos a ustedes con estas imágenes. Mil gracias por hacer parte de esta transmisión, por hacer parte de la comunidad creativa de Indion, y esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias. De acuerdo, esta galería nos mostró un par de imágenes inéditas, tanto de la producción como de los actores, un par de artículos de prensa, todo relacionado con La Mujer del Piso Alto. Esperamos hayan disfrutado esta transmisión, esta entrevista con Ricardo Coral, dirigida por Sergio Becerra, y esperamos verlos, primero que todo, mañana en el Indie Talk, dirigido por Sergio Becerra, en el cual nos hablará del tema programación y curaduría cinematográfica. Y también esperamos verlos el jueves en nuestro jueves de estreno, en el cual estaremos presentando los 10 cortometrajes que les presentamos hoy, mostrándoles los pósters en exclusiva. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a los asistentes y buenas noches.